Esta es la cuarta y última parte del seminario número 9 de Fisiología Cardiorrespiratoria. Christian Bohr, el padre de Niels Bohr, el famoso físico y premio Nobel, era médico e investigador y desarrolló un método para estimar el volumen del espacio muerto fisiológico a partir de la concentración exhalada de dióxido de carbono comparándola con la presión alveolar del mismo. El principio en el que se basa esto es que el aire ambiental es muy escaso en dióxido de carbono, prácticamente no hay, y en el aire alveolar el dióxido de carbono es abundante. Y esto tiene la ventaja con respecto al método de Fowler de que el dióxido de carbono que hay en el aire alveolar no solo me va a hablar de mezcla con el aire atmosférico, sino que además me está hablando de hematosis, de intercambio con la sangre. Ese dióxido de carbono no se origina en el alvéolo, se origina en los tejidos. Es la consecuencia de la respiración interna a nivel mitocondrial en los tejidos. El método va a consistir en comparar el aire exhalado, la cantidad de dióxido de carbono que tiene, con el dióxido de carbono que hay en la sangre, que es un equivalente, el de la sangre arterial, a la presión alveolar de dióxido de carbono. Y básicamente consiste en realizar una inspiración normal, un volumen corriente, 500 mililitros. Previamente venía ventilando aire ambiental también, es lo mismo, es una ventilación cualquiera. Recogemos el aire exhalado y comparamos la concentración de dióxido de carbono que tiene este aire con la presión que hay en el alvéolo, que es la presión arterial de dióxido de carbono. Esta relación nos va a demostrar qué proporción de lo exhalado corresponde al espacio muerto. El principio detrás es básicamente el mismo que en el caso anterior. Al inspirar, uno incorpora 500 mililitros de aire fresco. Los alvéolos también reciben 500 mililitros, pero no de aire fresco totalmente. Los primeros 150 mililitros que entran a los alvéolos era el aire que había quedado atrapado en el espacio muerto anatómico. Ese aire tiene la misma concentración que al final de la expiración previa tenían los alvéolos, el aire alveolar. Al ingresar en la nueva bocanada de aire fresco, la parte correspondiente a la ventilación alveolar difunde y se mezcla con el aire que hay ahí. Esto es la capacidad residual funcional, que en un individuo puede estar entre los 2 y los 3 litros en función del peso y el tamaño. Al exhalar, va a haber una primera parte, la correspondiente al espacio muerto anatómico, que no va a haber sido modificada y no va a tener dióxido de carbono. Va a tener mucho nitrógeno, oxígeno y nada casi de dióxido de carbono. Y después una segunda parte que va a ser rica en dióxido de carbono. En los tiempos de Bohr no era posible determinar la cantidad de dióxido de carbono de un flujo expiratorio que está saliendo en ese instante. No podía construir una curva de este tipo. Pero sí podía recoger el aire exhalado y ver cuál era la resultante, la concentración total. Promediando la concentración de dióxido de carbono en todo el aire exhalado y comparándola con la presión alveolar de dióxido de carbono, podía determinar cuál era el porcentaje del aire exhalado que correspondía a la ventilación del espacio muerto. Basándose en estas ideas, Christian Bohr desarrolló una ecuación que le permite estimar el volumen correspondiente al espacio muerto fisiológico comparando la concentración de dióxido de carbono en el aire expirado con la presión parcial de dióxido de carbono a nivel alveolar. El razonamiento es el siguiente. La cantidad de dióxido de carbono que hay en el aire expirado es la suma de la cantidad aportada por las vías respiratorias de conducción, que sabemos que va a ser nula, más la cantidad de dióxido de carbono aportado por el aire alveolar. Supuestamente todo el dióxido de carbono proviene de los tejidos, del metabolismo, de la respiración interna a nivel mitocondrial, y su presencia en el aire expirado va a deberse al intercambio que hubo entre la sangre
y el aire alveolar a nivel de los alvéolos. Esta misma ecuación la podemos escribir así: volumen expirado por la concentración de dióxido de carbono en el aire expirado es igual a la suma entre el volumen del espacio muerto, la T en inglés es dead, de espacio muerto, por la concentración de dióxido de carbono en el espacio muerto, este valor va a ser 0, por lo tanto esto todo va a ser 0, más el volumen correspondiente al dióxido de carbono alveolar, que lo escribimos como el volumen expirado total, mixto, menos el volumen del espacio muerto, por la concentración alveolar de dióxido de carbono. Esto lo desarrollamos así, sacando esto que da 0. Y a continuación, como concentraciones y presiones parciales son equiparables y la constante que las equipara en el gas alveolar y en el gas expirado es la misma, porque ambos gases se encuentran a la misma temperatura y tienen las mismas características de humectación, entonces directamente reemplazamos concentraciones por presiones parciales. Esta ecuación resultante se puede desarrollar así, y de esta manera la relación entre el volumen representando la ventilación del espacio muerto sobre la ventilación total es como la presentó Bohr, y esta es la ecuación de Bohr. Para quien tenga dudas cómo se llega matemáticamente de esto a esto, yo la resolví de esta manera. Simplemente dejo la imagen para que lo vean. Si probamos esta ecuación poniéndole números, vemos que es bastante intuitiva. Los valores normales de 40 milímetros de mercurio a la presión alveolar de dióxido de carbono y 28 milímetros de mercurio a la presión expirada de dióxido de carbono arrojan una relación del 30%. Este es un valor normal alrededor de esto, y aproximadamente un 30% de lo que ventilamos es para movilizar aire del espacio muerto a la atmósfera y viceversa. En cambio podemos imaginar una situación sin espacio muerto, hipotética, ¿no? En este caso, el aire expirado va a tener la misma presión que el aire alveolar. Por lo tanto, va a ser 0 esta relación. Y inverso, esto es más posible, podemos imaginar una ventilación que no movilice nada de aire alveolar. Por ejemplo, un perro jadeando no moviliza casi nada porque está ventilando para termorregular. O una persona haciendo snorkel y respirando a través de un tubo gigante que tiene más volumen que el volumen corriente que está ventilando. Básicamente está movilizando aire de la atmósfera al tubo y del tubo a la atmósfera, pero los pulmones siempre tienen los alvéolos el mismo aire. En ese caso, el dióxido de carbono que va a haber en el aire expirado va a ser 0 y la relación va a ser 100%. El 100% de lo que estoy ventilando es espacio muerto. Podemos ahora precisar con un poco más de detalle cuál es la relación entre ese volumen expirado de dióxido de carbono y la ventilación alveolar. El volumen expirado de dióxido de carbono va a depender de cuánta ventilación alveolar haya y cuál es la fracción alveolar de dióxido de carbono en ese aire expirado. Cuanto más de ambos haya, mayor cantidad de dióxido de carbono se expirará. Esa fracción de dióxido de carbono es a su vez inversamente proporcional a la ventilación alveolar y directamente proporcional a la tasa de producción de dióxido de carbono por el cuerpo, un dato que dependerá del metabolismo. Esa fracción alveolar de dióxido de carbono también es fácil de convertir a presión alveolar de dióxido de carbono. Es una fracción sobre la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, porque el aire alveolar está saturado de vapor de agua a 37 grados centígrados. La presión que el vapor de agua tiene es 47 milímetros de mercurio. De lo que resta, si estamos a nivel del mar, serían 713 milímetros de mercurio, multiplicado por la fracción alveolar del dióxido de carbono, podemos obtener la presión
alveolar de dióxido de carbono. Y esa presión alveolar de dióxido de carbono será también, al igual que la fracción, directamente proporcional a la tasa de producción de dióxido de carbono del cuerpo e inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Esta presión alveolar de dióxido de carbono en individuos sanos está en equilibrio y es igual a la presión arterial de dióxido de carbono. Y si uno, a partir de un valor medio de ventilación, aumenta la ventilación al doble, la presión alveolar de dióxido de carbono cae a la mitad. Si por el contrario la ventilación se reduce a la mitad, la presión alveolar de dióxido de carbono aumenta al doble. Hay una relación inversamente proporcional entre la presión alveolar de dióxido de carbono y la ventilación alveolar. Y si el individuo es sano, esta relación es exactamente igual en relación a la presión arterial de dióxido de carbono. La sigla para definir la presión arterial de dióxido de carbono es parecida a esta, solo que la A es minúscula. ¿Y cuál es entonces la relación entre la ventilación alveolar y las presiones alveolares de oxígeno? Como vemos en este gráfico, a medida que la ventilación alveolar aumenta, la presión alveolar de oxígeno también tiende a aumentar. De todos modos, si un individuo tiene un valor alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión alveolar de oxígeno, que es un valor normal, nunca va a poder duplicarlo por más que hiperventile, ya que el valor máximo teórico que podría llegar a tener es el valor de la presión inspirada de oxígeno, que a nivel del mar, respirando aire ambiental, es 149 milímetros de mercurio. De todos modos, si queremos estimar la presión alveolar de oxígeno, o sea, cuál es la cantidad de oxígeno que tiene ese aire que hay en el alvéolo, podemos hacerlo utilizando la ecuación del aire alveolar, también conocida como ecuación del gas alveolar. Me gusta más decir aire porque en el alvéolo hay una mezcla gaseosa, no es un gas, es un aire diferente al de la atmósfera. En esta ecuación tratamos de deducir cuánto queda de esos 149 milímetros de mercurio de oxígeno que son la presión inspirada de oxígeno, cuando ya se mezcló con el aire preexistente y ya difundió a los tejidos. No podemos saber cuánto oxígeno difundió desde el interior del alvéolo hacia la sangre. Directamente no lo podemos medir, pero indirectamente podemos calcularlo entendiendo que el dióxido de carbono que el alvéolo libera no viene de la atmósfera, viene de adentro del cuerpo y fue producido utilizando ese oxígeno que el cuerpo extrajo. La relación entre cuánto dióxido de carbono produzco con el oxígeno consumido es el cociente respiratorio, que es literalmente la relación entre la tasa de producción de dióxido de carbono dividido la tasa de producción de oxígeno, y este valor va a depender de la dieta, básicamente. En un individuo con dieta totalmente de hidratos de carbono sería 1, y a medida que es una dieta mixta y empezamos a incorporar más proteínas y grasas, baja y es 0,82, por ejemplo, un valor medio. Podemos restarle a la fracción inspirada de oxígeno, a la presión inspirada de oxígeno, podemos restarle ese valor de presión alveolar de dióxido de carbono corregido por este cociente respiratorio, y con eso tenemos una aproximación de cuánto oxígeno difundió desde el alvéolo hacia la sangre. Entonces la ecuación del aire alveolar me da una presión alveolar aproximada, idealizada de oxígeno promedio de todos los alvéolos, y es básicamente la presión inspirada de oxígeno, que es la fracción inspirada por lo que queda entre la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, que a 37 grados es 47 milímetros de mercurio, ya hemos hablado de esto. Todo esto es la presión inspirada de oxígeno, menos
la presión alveolar de dióxido de carbono, que en un individuo sano es igual a la presión arterial de dióxido de carbono, sobre el cociente respiratorio, que dependerá de la dieta, y en un promedio con dieta mixta mediterránea es 0,82. ¿Qué pasa entonces con la presión arterial de oxígeno una vez que difunde desde los capilares pulmonares y entra en el circuito sistémico? Muchas veces, por simplificación, se consideran prácticamente iguales la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno, pero la verdad es que es unos milímetros de mercurio más baja la presión arterial de oxígeno que la presión alveolar. Es cierto que en la mayor parte de los alvéolos se llega a un equilibrio entre la presión de oxígeno alveolar y la presión en el capilar, pero hay algunos sectores en los que la relación ventilación-perfusión no es la ideal. También hay una mezcla derecha-izquierda a nivel del circuito de las arterias bronquiales, y también hay algunos sectores del pulmón donde quizá la difusión no es la óptima. Lo más importante es la alteración ventilación-perfusión normal, fisiológica, por lo que no es totalmente eficiente el sistema y se pierden algunos milímetros de mercurio. Igualmente, el valor se mantiene a lo largo de los grandes vasos y también hasta llegar a las arteriolas, y recién cae dramáticamente en los capilares sistémicos, donde empieza a pasar a los tejidos y queda en un valor mínimo que en sangre venosa mixta ronda los 40 milímetros de mercurio, y es el valor que tiene cuando después vuelve por los capilares pulmonares a oxigenarse una vez más en esa difusión que hay en el alvéolo. Y para finalizar, propongo que analicemos cómo va cayendo la presión de oxígeno desde la atmósfera hasta la mitocondria. Si estamos a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio y la fracción de oxígeno es del 21%, la presión atmosférica, presión parcial de oxígeno, es de 159 milímetros de mercurio. La primera caída la hace al entrar a la tráquea. Como dijimos ya, el aire traqueal humecta, calienta ese aire que entra, por lo tanto ya la presión parcial de oxígeno es un 21% del espacio que le dejaba el vapor de agua, es un 21% de 713 milímetros de mercurio y ya cayó de 159 a 149. Después, a nivel del alvéolo, como vimos, se mezcla con el aire alveolar, difunde el oxígeno hacia las arterias, está en equilibrio. Esto es lo que calculábamos con la ecuación del gas alveolar. Cayó otra vez bastante, ahora está apenas por encima de 100, supongamos 104 milímetros de mercurio. Después, a nivel arterial sistémico, cae un poquito más por esas tres razones que recién describimos. Y luego, en los capilares, cuando llega a los tejidos, cae mucho más. Esto es variable, no va a ser lo mismo un vaso subcutáneo que un vaso en las coronarias o en el cerebro. Pero bueno, un término medio rondaría una caída a 40 milímetros de mercurio en la presión de oxígeno en el extremo venoso del capilar. Desde aquí a la mitocondria cae más, cae prácticamente a cero, y esto es lo que está estableciendo el verdadero gradiente de presión. La respiración es una reacción química que ocurre adentro de la mitocondria, y toda la respiración externa son los diferentes procesos que le llevan a esa mitocondria de cada uno de nuestros tejidos el oxígeno para que oxide glucosa y haga a partir de ella ATP y dióxido de carbono. Y de esta manera terminamos la clase. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.